Bueno, para la confección de la tanga lo que vamos a necesitar es la puntilla elastizada, los moldes, el refuerzo de algodón y vamos a necesitar un elástico para hacer los regules de los breteles y un elástico para hacer la terminación de las piernas, que en este caso vamos a usar el Fantasía con picot. Y los avíos para armar los breteles, que vamos a necesitar 4 argollitas y 2 regules acorde al ancho del elástico que vayamos a usar para el bretel. Bueno, para cortar los moldes lo que tenemos que prestar atención es en donde tenemos la referencia de tela doble, que es el centro del cuerpo, es en donde vamos a ubicar el borde de la misma cuando doblemos. Vamos a cortar de a un molde a la vez, vamos a doblar hasta que nos entre la parte superior y vamos a poner alfileres todo alrededor para poder cortar tranquilos con el molde bien asegurado. Para cortar el siguiente molde, esto nos va a quedar con un desperdicio con esta forma. Entonces, cuando doblemos, nos conviene apoyar el molde al revés y en la parte que tiene toda esa panza de desperdicio, ubicar la parte más ancha, volteando el molde de esta manera. Para cortar cómodamente lo que tenemos que hacer es siempre estar paradas y nos tenemos que ir sosteniendo la tela que ya cortamos para poder ir haciendo el corte con mayor precisión. Recuerden que cuanto más alfileres tengan, más preciso va a ser el corte también. Nunca hay que despegar la tijera de la mesa. Y recuerden que estos mínimos detalles no pasan nada porque con los elásticos uno hace las terminaciones. Acá abajo hay que cortarle eso, pero arriba no, porque es donde va a quedar el bordecito. Para cortar el refuerzo tenemos que acordarnos que todo lo otro fue con la elasticidad hacia lo ancho y en este tenemos que ponerlo así el molde para que no se estire hacia adelante y hacia atrás de la prenda. Podemos ubicar el algodón para ya cortar ambas piezas juntas. Y nos va a dar mayor estabilidad también para cortar mejor, porque de puntilla va a ser una pieza sola. A diferencia del otro que, como está doblado, tiene 2 capas de puntilla, entonces se nos hace más fácil. No es necesario que vaya hacia ninguno de los lados del refuerzo el borde de la puntilla, porque las terminaciones van a ser con el picot. Para empezar a unir, lo que vamos a hacer es ubicar cuál es el derecho de estas piezas. Recuerden que siempre el derecho tiene un cierto relieve o un cierto brillo y del otro lado es más bien plano o sin brillo. Y vamos a poner los derechos de todas las piezas hacia el lado, la cara del derecho contra la mesa. De forma tipo rompecabezas, ¿sí? Sabiendo qué parte va a unir hacia cada parte, no de esta forma, sino el trasero para el trasero y el delantero para el delantero. Y lo que tenemos que hacer es enfrentar los derechos, por ende lo que vamos a hacer es levantar estas 2 piezas que serían el delantero y el refuerzo, y del lado del delantero vamos a ponerle el derecho del jersey de algodón. ¿Cómo identificamos el jersey de algodón? Se ven como unas rayitas y del lado del revés no. Entonces vamos a poner derecho del delantero con derecho de la puntilla del refuerzo
y del lado contrario, del lado del delantero, el otro lado del refuerzo de algodón. Entonces es como si estuviéramos haciéndole un sanguchito al delantero entre los refuerzos. Y por ahí va a pasar la primera costura. Vamos a agarrarnos con alfileres. Y volvemos a abrir sobre la mesa para ver cómo nos quedaría. Una vez que ya tenemos unido ahí, vamos a llevarnos a la mesa preparado las tres partes. Ahora vamos a enfrentar derechos del trasero y el refuerzo de puntilla. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ahora al trasero, entre los refuerzos, hay que hacerle sanguchito. Entonces el de algodón tiene que venir de este lado. Para lo cual vamos a pasar por debajo de toda la bombacha, haciendo un giro de 360, encontrándose por este otro lado con el trasero, el refuerzo del algodón. Vamos a poner un alfiler y vamos a ir a la máquina para coser, sin agarrar todo esto que está por dentro, estos dos costados. Bueno, vamos a poner entonces la parte del refuerzo, que es la que vamos a coser abajo del prensatela. Recuerden siempre bajarlo y que apoye toda la tela en este lugar de apoyo donde están por debajo los dientitos de la máquina para que pueda arrastrarlo. Nos ponemos de referencia algo, en este caso yo voy a usar el pie. Siempre bajamos la aguja de forma manual y después sacamos el alfiler y empezamos a coser. Les va a parecer que hay un montón de espacio hacia atrás que no está cosido, pero eso ahora cuando hagamos la reversa se va a terminar de coser. Cuando llega al borde de la tela, siempre agarren los hilos y ayuden de atrás para que pase la máquina y empiece a deslizarse la tela. Sostengo, hago la reversa y me salgo de la bombacha. Levanto el prensatela para que termine de dar vuelta la aguja y salgan solamente 2 hilos y no más. Bueno, vamos con la otra parte del refuerzo, en este caso la parte del delantero. En este caso estamos haciéndolo con puntada zigzag, máquina familiar, que es la que comúnmente tienen, pero si llegasen a tener overlock, todo lo que son uniones, como en este caso esto, se podrían hacer tranquilamente con la remalladora para que quede más reforzada la costura. De todas formas, no es que se les vaya a descoser con esto, pero bueno, queda más terminadito con la otra. Reversa. Y así es como nos quedan unidas las 3 piezas con la parte del delantero y las 3 piezas con el trasero. Una vez que tenemos ya cosido los laterales del refuerzo, lo que vamos a hacer es dar vuelta hacia el derecho y nos va a quedar completamente oculto la costura del lado de la tela base y del lado interno donde tenemos el refuerzo de algodón. El siguiente paso va a ser elastizar las piernas. Estas son las piernas. Entonces vamos a pasar el elástico de picot por ambas partes. Y acá lo que vamos a hacer es, como le dejamos centímetro de costura en lo que es las piernas, vamos a hacerle la terminación de elástico girado para que solo se vea la terminación del picot. Para eso tenemos que poner el picot hacia adentro, coserlo hacia adentro, todo por este costado, todo por la curva, y después lo vamos a voltear y el segundo pespunte va a ser para que quede solamente el picot a la vista. Tienen que recordar que tienen que dejar aproximadamente 2 centímetros de cada uno de los extremos cuando estemos cosiendo de más para después enganchar las argollitas y poder armar correctamente los breteles. Entonces van a agarrar el picot, van a dejarlo en principio 2 centímetros más de excedente, vamos a coserlo todo por acá y cuando terminemos esta pierna vamos a cortarlo dejando 2 centímetros de más y luego vamos a hacer la otra pierna. Bueno, vamos a ponernos un alfiler al principio. Siempre recuerden dejar estos 2 centímetros de más para después armar los breteles. Yo ensanché un poquito el ancho del zigzag. Esto sí se tiene que coser con zigzag, no se puede hacer con overlock. Vamos a hacer la reversa y vamos a empezar a estirar apenas
el elástico con la mano derecha y ir guiándonos con la mano izquierda la tela. Lo que tenemos que ir haciendo, recuerden que siempre el borde de la tela lo tenemos que ir llevando para que nos vaya quedando al borde del elástico. Si sobresale un poco la tela de lo que es el elástico es preferible. Después se puede cortar el excedente, pero es preferible asegurarnos, sobre todo en esta parte donde tenemos el refuerzo, de estar agarrando las dos piezas de tela más el elástico. Después ese pedacito que va quedando de excedente se puede recortar. Cayendo la tela para ir quedando siempre recta al borde del elástico. Cuando terminamos, recuerden hacerle el zigzag y recuerden cortar el elástico a 2 centímetros del borde de la bombacha para luego armar el rebule para el brete. Cuando van a poner la primera vuelta, el primer paso que ya hicimos, que el picot quede hacia adentro de la prenda, porque en este siguiente paso lo que tenemos que hacer es voltearlo, girarlo, y ahí sí es donde nos va a quedar la parte linda hacia afuera. Si quieren se pueden poner un alfiler al principio, pero ya piensen que ya está sujetada la puntilla al elástico. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es simplemente pisar la costura. En este caso lo vamos a hacer con puntada zigzag, podría ser con una puntada doble, con la aguja doble o gemela, pero nunca con puntada recta, porque la puntada recta lo que va a hacer es que cuando nos pongamos la prenda y se estire, se puede cortar los hilos. Sin embargo, la doble aguja por detrás es un zigzag que permite esta elasticidad. Recuerden cuando van a pasar por la parte del refuerzo que van a tener 2 telas del refuerzo, más la del delantero, más el elástico girado. Entonces van a tener que ayudarse sí o sí desde atrás para que la máquina pase sin esfuerzos por todo ese montículo de tela. Y van a tener que ir estirando apenas para que esto se vaya aplanando. Ahí si no pasa, ayudamos de atrás y una vez que pasa, vuelvo a mi posición original y las manos. Para bajar no va a ser tanto el tema, siempre es para subir. De todas formas, nunca está de más ayudarle y darle un empujoncito de atrás. Miren, cuando llegamos acá, lo que tenemos que hacer es esto, acomodarlo. Para que quede bien la terminación de la puntilla. Bueno, antes de armar los breteles, quería mencionarles que recuerden que en esta parte de las piernas, el elástico puede ser el partido o quebrado, el cual, como ya saben, no recomiendo para las primeras veces si recién arrancás en costura, porque es muy difícil que no se te vaya desfasando, si no se te vaya saliendo la tela cuando vas poniendo el elástico. Y también este mismo fantasía, ya sea el fantasía o el partido, se pueden poner como si fuese, es apoyado, ¿sí? La técnica. Entonces, para ese caso, no tiene que ir centímetro de costura. Acá, como le habíamos dejado centímetro de costura, lo hicimos de elástico girado, con el elástico fantasía. También podría ser con el mismo de bretel, girado, ¿sí? Y no tendría la terminación esta, sino que iría quedando un bordecito del bretel todo hacia los extremos. Para armar los breteles de los laterales, que son los regulables, vamos a dejar entre 25 y 30 centímetros. En este caso yo voy a dejarle, como es un talle más grande, unos 25 centímetros. Porque ya es más grande lo que es el molde. Entonces en los breteles de los costados, luego se puede regular hacia menos, pero ya con 25 centímetros va a estar bien. Vamos a agarrar el regule, vamos a pasarlo por abajo y hacia arriba y vamos a hacer el atraque acá en los dos. Y en los 4 extremos de la bombacha vamos a pasarle una de las argollitas y vamos a atracar por adentro en los 4 extremos.
Una vez que tenemos cosidos los 4 argollitas y los 2 regules en cada uno de los breteles, vamos a pasar desde adentro hacia afuera, dejando la parte del elástico brilloso hacia adelante. Y vamos a pasarlo por el lado del delantero. Lo pasamos por el regule. Y luego lo pasamos por la argollita del trasero y vamos a atracar acá. Así en cada uno de los 2 lados. Y así es como tenemos terminado nuestra tanga regulable, ya con los breteles armaditos. Algo que se puede hacer para generar un detalle distinto es pasar por el lado interno un bretel finito, fruncido, para que esto quede como con un voladito ahí arriba. O también se puede, si uno quiere hacer más recto, modificar el molde llevando esta curva más de forma recta hacia arriba, tanto el delantero como el trasero. Todo depende del efecto que busquen con este tipo de bomberos.